Esta vertiente historicista del latinoamericanismo se encuentra atravesado por una incongruencia fundamental. Todas las categorías fundamentales a las que esta apela remiten básicamente al pensamiento neocantiano alemán de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y estas representaban de hecho una rebelión contra las filosofías de corte idealista, evolucionista, teleológicas, de la historia, las cuales se encarnaban en la figura de Hegel. Como señalamos al final de la parte anterior, ello generará inevitablemente una incongruencia conceptual en su tipo de discurso. Este entonces no podrá evitar oscilar de manera indecisa entre el historicismo y el voluntarismo. A su vez, esta mezcla paradójica de historicismo y voluntarismo, de inmanencia y trascendencia, se va a dar de la mano con una mezcla igualmente paradójica de intelectualismo y antiintelectualismo, del mesianismo y populismo. A continuación vamos a ver cuáles son los fundamentos conceptuales sobre los cuales se fundan estos relatos genealógicos y sobre todo la serie de tensiones que lo atraviesan. En Teoría Crítica del Pensamiento Latinoamericano de 1981, Roy desarrolla el marco teórico que orienta su interpretación histórica. Allí expone el concepto fundamental que articula su perspectiva, que es el de el a priori antropológico, también llamado a priori histórico. Roy retoma así por un lado la idea del sujeto trascendental kantiano y por otro la idea hegeliana del sujeto como un producto histórico. Lo a priori indica un modo de conceptualización de la realidad, pero este ámbito de lo a priori, a diferencia de lo que postulara Kant, no refiere a un sujeto universal, esto es, a un conjunto de capacidades innatas al hombre comunes a todo el género humano, sino que son el resultado contingente en cada caso de un cierto desarrollo histórico particular. Es lo que Roy llama el hombre empírico, el cual en este caso sería el ser latinoamericano. Según dice, y cito, lo axiológico es puesto y entendido necesariamente como un a priori. La experiencia, ya la sabemos, no sería posible sin ese modo de anterioridad. Pero la empiricidad del sujeto no es la experiencia, sino algo previo también a ella como a los universales que la hacen posible. Y en tal sentido lo axiológico es un a priori mediante el cual cada nosotros histórico se abre a la comprensión del mundo en su proceso de hacerse y gestarse, sea de modo auténtico o inauténtico, por donde necesariamente hemos de concluir que lo axiológico, que tiene siempre los caracteres de una toma de posición, se funda en nuestra empiricidad, o por lo menos debe fundarse en ella en cuanto propia. Se puede ver allí nuevamente aquella oscilación característica de esta corriente de pensamiento entre expresión y transformación, entre inmanencia y trascendencia, entre ser y deber ser. En este caso, se expresa en cierta indefinición entre la naturaleza a la vez a priori y a posteriori de los postulados que articulan su horizonte de comprensión, su oscilación dubitativa entre el ser y el deber ser. Como veremos, todo el pensamiento de Roy se despliega a partir de una serie de sucesivas de intentos por tratar de conciliar ambos términos sin poder nunca lograrlo. Por un lado, Roy afirma que la unidad del sujeto se da en el a priori, es decir, supone un cierto horizonte de comprensión a partir del cual éste se constituya como tal. Y cito, no es difícil ver que el ejercicio del ponernos como valiosos
supone un horizonte de comprensión desde el cual con diversos signos se elabora el nivel discursivo que tiñe como eje siempre aquel ponernos que, como hemos tratado de mostrarnos, nos da el sentido del nosotros y de lo nuestro en cada caso. La pregunta que plantea el pensamiento de un determinado tipo de ser, el cual ya no es, como vimos, genérico humano, es cómo delimitar entonces en cada caso dicho sujeto, cuáles son los rasgos que lo definen, que le confieren una identidad particular. El punto es que esto no es algo que surja de la propia realidad, el resultado de una mera comprobación empírica. Lo que tenemos siempre delante de nosotros son siempre sujetos plurales y cambiantes. El ser empírico es diverso. La unidad solo se produce en el propio plano del discurso. Supone un cierto criterio para determinar cuáles de todos aquellos rasgos que pueden descubrirse en la realidad son los que identificarían un pueblo dado, que definen su identidad. En definitiva, para Roy, la conformación de un pueblo como tal se produce en el plano del deber ser, es decir, se trata de un proyecto a realizar antes que algo dado. Y cito: la diversidad es pensada siempre en función de una unidad entendida a la vez como actual o como posible, aspectos estos últimos que muestran grados diversos según el peso que concedamos al ser o al deber ser. Según dice, entonces, si ponemos el peso en el ser, tendremos una pura diversidad, que es lo que se da de hecho en la realidad. Solo si ponemos el peso en el deber ser, encontramos una unidad, la cual, como dijimos, no es real sino un proyecto, algo a construir. Aquí encontramos el costado kantiano de su pensamiento, su constructivismo. La síntesis se da aquí exclusivamente en el plano del a priori, del sujeto que observa. Para producirla es necesario inscribir la pluralidad de la empiria dentro de un horizonte de comprensión que produzca su unidad y permita su inteligibilidad, que instituye un sentido de identidad, aunque en este caso el constructivismo no se limitaría al ámbito exclusivamente gnosiológico como en Kant, sino que se proyecta sobre el plano práctico. Aquello que se pone como un a priori del saber se postula al mismo tiempo como un deber ser, un proyecto a realizar en el ámbito material. Sin embargo, por otro lado, Roy señala que esta énfasis en el a priori, el deber ser, tiene implícito el peligro de una recaída en el puro voluntarismo subjetivo, en el utopismo. Y cito: se trata de un historicismo que nos indica como idea reguladora un deber ser, una meta, que no es ajeno a la actitud que moviliza al pensamiento utópico. Ello plantea pues la necesidad de buscarle a su vez un anclaje en la realidad para tal proyecto emancipador, encontrarle raíces al deber ser en el seno del ser. De allí que Roy plantea que si bien los sujetos se constituyen como tales en el plano del deber ser, suponen ya un horizonte de comprensión. Inversamente, esos horizontes de comprensión a partir de los cuales se articula surgen a su vez de sujetos reales, los cuales se encontrarían pues ya preconstituidos. Su unidad como tal preexistiría a sus propias condiciones de posibilidad. Y según dice, cito: ciertamente que el deber ser en cuanto a posibilidad dada a la mano no es absoluto, posición esta última que puede llevar a un extremo utópico negativo, sino que de alguna manera están dadas sus condiciones ya en el ser. En la multiplicidad se encuentra la unidad y a la vez no lo está. Se produce entonces aquí una inversión del planteo anterior. El deber ser, el horizonte de comprensión, decía antes Roy, que es el que constituye al ser empírico en sujeto, pero a la vez, agrega ahora, ese deber ser emana del ser empírico.
El deber ser consistiría en tal caso ya no en un puro a priori, sino solo en un traer a la conciencia aquello que ya existe, con anterioridad a él, con independencia de todo horizonte de comprensión, lo que nos devuelve al motivo hegeliano del tránsito del en sí al para sí, al autodespliegue del propio concepto. Esto es lo que expresa en la frase en apariencia contradictoria de que en la multiplicidad se encuentra la unidad y a la vez no lo está. Esto habría que entenderlo en el sentido de que no está como realidad sino solo como proyecto. Pero este proyecto ya no se sitúa en el plano del a priori, el de la conciencia subjetiva, sino en el del a posteriori. Se encontraría ya presente en el propio sujeto empírico como una suerte de telos inmanente. Veamos entonces cómo se produce esta oscilación entre a priorismo e historicismo. Por un lado, los horizontes de comprensión por los cuales se constituye un sujeto como tal, los a priori, a diferencia de Kant, ya no son concebidos como naturales sino como contingentes, es decir, ellos mismos son también diversos, plurales, lo que tendría implícito el peligro del relativismo. De allí que Roy ya no puede fundar el sentido en un sustrato de naturaleza humana eterno que actúe como el fundamento último de toda inteligibilidad y de toda moralidad. Este fundamento ya no se puede encontrar del lado del sujeto, del a priori, que se ha vuelto una entidad contingente, por lo que es necesario entonces trasladarlo al ámbito empírico, de la posteriori de la historia. Es aquí que encontramos el punto hacia el cual todo su discurso converge. El supuesto implícito aquí es que el a priori que postula un horizonte emancipador y el a posteriori del hombre empírico latinoamericano, el ser y el deber ser, resultan en este caso coincidentes. Ahora, el único modo de conciliar ambos términos es colocando por debajo de ellos un absoluto, es decir, ontologizando en este caso no al sujeto sino a la historia, convirtiéndola en una entidad que posee propiedades inherentes, en un sujeto que produce de por sí sus propios resultados, que es, como vimos en cursos anteriores, el concepto que surgió en el periodo que Koselleck llama Sattelzeit y que dio origen al surgimiento de las filosofías de la historia del siglo XIX. Se postulará entonces así la existencia de un curso histórico, de una racionalidad oculta que opera con independencia de la conciencia empírica de los sujetos y los conduce hacia la realización de un ideal universal como sería en este caso el ideal emancipador humano. Del ser latinoamericano emanaría una axiología que coincidiría con el propio proyecto político del filósofo latinoamericanista. Entre ambos se produciría así una convergencia espontánea, existiría entre ellos una suerte de armonía preestablecida. El fin último de la razón, el a priori, sería también una posteriori. El deber ser encarnaría ya en el ser. De allí que Roy define a la filosofía latinoamericana como una ciencia entendida como un saber, cito, un saber en mí de lo en mí, lo que no es sino una traducción del paso del en sí al para sí hegeliano, la mera recuperación en la conciencia de aquello ya contenido en el propio sujeto. Esto supone en última instancia una recaída en una forma de teleologismo de matriz idealista, una visión evolucionista de la historia, la cual sin embargo ya resultaba insostenible teóricamente, y de hecho, como vamos a ver, el propio Roy se encargaría de demolerla, que es lo que vamos a ver en la parte siguiente.